buenos días. Gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino. Aquí estamos nuevamente para justamente dar seguimiento del proceso electoral. Yo creo que hoy, bueno, quizás es una de las conversaciones con más expectativa que vamos a tener Carolina, Cecia y Alex, porque, bueno, creo que lo de ayer nadie se lo esperaba en la forma en que ha ocurrido, pero pues yo creo que eso tiene explicaciones. Hay razones por las que pasó lo que pasó. Y se abren muchos escenarios que yo diría tienen el punto en común que en su mayoría, por no decir casi todos, favorecen a Libertad y Refundación. Yo creo que el gran ganador de lo que pasó ayer, por lo menos hoy, porque pueden pasar muchas cosas de aquí en adelante, es el Partido Libre, y un poco eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Igual un gusto, Rafa. Jerez, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Para que nos oriente jurídicamente de lo que se depara para los próximos días luego de la disposición del cargo que ha puesto la señora Ana Paola Joll. Sí, vamos a hablar de varias cosas. Primero, vamos a hablar un poco del análisis jurídico que ella presenta, porque más allá de poner a disposición el cargo, que esa es la decisión política, que obviamente va a pasar por un trámite jurídico, pero ella también expuso un análisis jurídico. Ella se manifestó en contra de la idea de sesionar por mayoría. Yo tengo que decir que como abogado, pero también como analista político, yo no estoy de acuerdo con la opinión de ella. De hecho, aquí hemos expuesto en reiteradas ocasiones que por los atrasos deliberados que tuvo el proceso electoral, precisamente el proceso electoral no se podía detener, ¿no? Pero vamos a proyectar ahora mismo las láminas para justamente ir orientando un poco el porqué de nuestra opinión. Lo primero es que la primera conclusión, la paralización del CNE se agrava. En realidad, lo que pasó ayer detiene todavía más el proceso electoral, pero como digo, esa obstaculización del proceso le ayuda al proyecto político de Libre. Ahora, el lunes lo dijimos acá también, de que en una eventual convocatoria a una sesión, el voto clave iba a ser del Partido Liberal en un nivel y de la doctora Ana Paola Joll. Aquí lo dijimos. Eso para cualquier lado que se hubiera orientado su posición, y ayer definió su posición y efectivamente fue determinante. Ahora, parte de los argumentos que ella expone, primero es que ella sostiene que el Pleno se constituye con 3 consejeros, de los cuales al menos 2 tienen que ser propietarios. Luego ella también dice que el presidente tiene que estar presente en todas las sesiones, con excepción de las sesiones que sean solicitadas por otros consejeros y que el presidente no atienda. Luego ella hace referencia a un punto que me parece importante. Ella dice que la sesión que se celebró en las elecciones primarias de 2021, en la que se tomó una decisión con la presencia de 2 consejeros o consejeras, se dio bajo la ley electoral de 2004. Y aquí creo que hay un argumento que no está completo. ¿Por qué? Y aquí voy a cambiar rápidamente acá. Porque les quiero enseñar esta ley. Esta ley se llama Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales. Esta ley, como ustedes ven ahí arriba, se publicó... No, de esta ley casi no se habla, sí. Ajá. ¿Por qué? Cuando se eligió a Ana Paola Joll, a Kelvin Aguirre y a Rixi Moncada en 2019 como consejeros del CNE, no se aprobó una nueva ley electoral. Es decir, los partidos llegaron a un acuerdo para elegir consejeros, pero no para aprobar una ley electoral en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron los partidos? Aprobaron como una especie de ley intermedia. Es decir, había una ley electoral que venía de 2004. Esa ley electoral se derogó con la nueva ley electoral de 2021. Pero como se separó el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, se aprobó esta ley. Y vean ustedes, esta ley, y vamos a ir acá, esta ley tiene un artículo que decía: el Consejo Nacional Electoral debe tomar sus decisiones en sesiones de pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo, las cuales requieren un quórum de presencia de la mayoría de sus integrantes. Pero esa ley ya no, eso que está presentando usted ya no existe. Ya no existe porque se derogó con la nueva ley electoral. 2021. Por eso ella se ampara en lo que manifiesta en su mensaje en esta ley. No, ella dice que en el análisis ella dice que se amparó en 2021 en la ley electoral de 2004. 2020. Pero en realidad, no, es que ahí hay una confusión. No, hay una ley electoral que venía de 2004. Sí, pero lo que ella cita es que no pueden hacer referencia a la reunión que hizo Rixi Moncada con ella para aprobar el cuadernillo, porque
para esta fecha ya existe otra ley que fue derogada según Gaceta número 35.349. Entonces ella argumenta, la sesión que tuvimos el 11 de agosto del año 2020 con la ley vieja. Con la Ahí ley era que ustedes nos válida. están haciendo mención. No, entonces ahí es donde hay que hacer la distinción. A ver, había una ley electoral que se aprobó en 2004, que era la ley vieja. Era Esa como una ley ley era interina, la del digamos. Tribunal Supremo Electoral. Pero en 2019 se aprobó la ley que les enseñé, que esa es la ley interina. Ahora, esa ley interina, podemos decirle sí que acabamos de ver, dice que mientras se aprueba la nueva ley electoral, se aplica la ley vieja de 2004 complementada con la ley transitoria de 2019. O sea, hay como una fusión. Y en 2021 se aprobó la nueva ley que derogó esas dos. Entonces lo que ella dice es que en 2021 sesionaron con la ley de 2004 y no es del todo, o sea, la ley de 2004 se complementó con la ley transitoria de 2019, que es la que acabamos de ver, que dice que puedan sesionar por mayoría. Correcto. Luego ella dice que el reglamento, que se hace referencia al reglamento de sesiones del Pleno, era de 2020 y que ya no se puede citar. Lo que pasa es que se citaba ese reglamento de 2020 porque efectivamente fue el que usaron para sesionar en 2021. Y entiendo, no han aprobado otro Haciendo reglamento. uso de precedencia. Correcto. Porque la nueva ley electoral, cuando habla de las sesiones extraordinarias, no las desarrolla y el reglamento sí las desarrolló. Esa era la opinión jurídica de la consejera Ana Paola Hall. Ahora, les voy a decir un tema. Para mí, a mí me hubiera gustado ver en la opinión jurídica de la consejera Ana Paola Hall, obviamente uno respeta su postura y es más, yo quiero decir algo, Cecia, Carolina y Alex, yo creo que las diferencias que uno puede tener con la opinión de la consejera deben quedarse en el ámbito jurídico y político. Yo creo que los ataques personales que ella ha recibido y el hostigamiento y el asedio no deben tolerarse y no deben ser aceptables, porque si también se condenó el hostigamiento a Cosette López en otro momento, también sucede con Xiomara Castro, bueno, tampoco se puede tolerar con ella. Ahora, una diferencia jurídica que yo tengo con el análisis que ella presentó es, por ejemplo, que ella no menciona el tema de las ausencias injustificadas. Me hace mención de eso hasta el final, pero no lo desarrolla. Y yo le voy a decir algo. Si tanto se abordó la necesidad de sesionar por mayoría, era justamente porque habían ausencias injustificadas en el Pleno que impedían que el proceso avanzara. Es decir, uno no puede analizar la sesión por mayoría sin meter en el análisis que no se presentaron justificadamente a las sesiones Marlon Ochoa y los dos consejeros. Ahora, dicho esto, ella pone a disposición su cargo. ¿Qué dice la Constitución de la renuncia? Bueno, dice que el Congreso, así como elige a funcionarios, les tiene y les puede aceptar la renuncia. ¿Qué tiene que pasar ahora? Primero, ella tendría que presentar la renuncia a la Secretaría del Congreso. Esa renuncia la tendría que agendar Luis Redondo a sesión de Pleno y la tendría que aceptar el Pleno por 86 votos. Aquí sí tengo que ser claro que la Constitución no dice de manera expresa cuántos votos se ocupan, pero se sobreentendería que como se ocupan 86 para elegirla, Con 86 también para quitarla. exacto, para aceptar la renuncia. Ahora, este escenario le da el control a Libre de poner en agenda la renuncia. Empecemos Porque por ahí, no, ¿verdad? no me han convocado por parte de la Junta Directiva al Congreso Nacional. Correcto. Ahora, le da el control a Libre de ponerle en agenda y le da el control a Libre de poner en agenda la elección del sustituto. Y atrasar más el proceso electoral. Y encima que para alcanzar 86 votos se ocupa Libre también. Entonces, en realidad, ya el análisis político es la puesta a disposición de su cargo, le sirve en bandeja de plata Libre el control de la renuncia y del sustituto. Y además le voy a decir algo, no es así nomás que se elige a un sustituto. La ley electoral explica un proceso para elegir un consejero del CNE. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Se tiene que nombrar una comisión legislativa especial. Se tiene que hacer una convocatoria pública. Se tienen que recibir propuestas. Y se tiene que, la comisión especial que nombra el Congreso, nombrar un candidato o candidata que se va a votar en pleno. Entonces, no es así nomás de que dicen, te acepto la renuncia, nomino a este o a la otra, la sometemos a otra. No, tiene Y nunca que haber... había ocurrido en la historia de Honduras esto y tan cerca también del proceso electoral. Eso es, tan cerca nunca había ocurrido, pero hay un procedimiento que la ley establece. Ahora, como ustedes ven abajo, Libre tiene poder de veto con los 86 votos y también el nombramiento pasa porque la presidencia del Congreso lo ponga en agenda. Ahora, ¿qué pasa si no le aceptan la renuncia? Bueno, ella tiene que seguir en el cargo. Mientras el Congreso no le acepte la renuncia, ella, por ejemplo, si Cosette López convocase hoy, ella tendría que participar, porque sigue en el cargo de consejera. Ahora,
¿qué pasa con la rotación de la presidencia en el CNE? Bueno, como la rotación de la presidencia está prevista constitucionalmente, es decir, la Constitución dice que los consejeros tienen que elegir por rotación quién va a ser el presidente, bueno, el sustituto o sustituta, si es elegido antes de que asuma la nueva presidencia, pues esa persona asumiría la presidencia del CNE. Pero si no eligen un reemplazo y si no le aceptan la renuncia, ella tendría que asumir. Ahora, si le aceptan la renuncia y no eligen un reemplazo, asume Marlon Ochoa. Entonces hay 3 escenarios para la rotación de la presidencia del CNE que ocurre en 2 meses exactamente. Ahora, les voy a decir otra cosa, ya el análisis político, el más perjudicado políticamente con esto es el Partido Liberal. Yo les voy a decir algo, el hecho de que ellos digan que van a hablar con ella, a mí me parece que está bien, pero eso lo tuvieron que haber hecho antes de que pasara todo esto. O sea, el hecho de que el Partido Liberal hasta ahora salga a decir que van a hablar con ella, evidencia que ahí no había un líder definido en cómo gestionar la relación con la representante que ellos tenían en el Consejo Nacional Electoral. Y puede suponer... No, eso iba a decir, o puede suponer que había otro actor político que sí tenía incidencia ahí, ¿no? Porque yo entiendo lo que decía Alex en la mañana, el ideal es que sean independientes, pero no podemos desconocer que hay una gestión política. Correcto. Hay una estructura atrás. Los nomina un partido. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el bipartidismo desde mi punto de vista? Reaccionar rápido. Es que desde ayer tuvieron que haber fijado una postura de decir, y voy a irme más allá, pero qué bipartidismo, si, o sea, está dividido ya. No, pero por eso digo, en teoría... La parte que está en contra de... En teoría, los más perjudicados son los 2 partidos de oposición, porque hoy el control todavía más lo tiene libre. Sí, ellos se han debilitado. Pero imagínense, ¿cuánto hemos hablado aquí de que la oposición, bueno... Nosotros decíamos... Debe reaccionar. Sí, ¿cuánto hemos dicho acá? Y ahora esperan a que pase esto para reaccionar. Para usted, ¿quién es el líder de la oposición? Es que no hay un líder definido de la oposición. Mel Zelaya. Bueno, sí, el que mueve los hilos desde el oficialismo a la oposición. Oficialismo. Sí, es verdad. Ahora, el Partido Liberal, si no reacciona rápido... Si usted fuera una de las personas que está aspirando a un cargo de los 2 partidos del bipartidismo... ¿Pero en qué nivel electivo? Presidencial. Ok. Entonces, si fuese Mel Zelaya, como aquí lo mencionó César, que es que juega con los 2 hilos, ¿a qué líder del Partido Liberal tendría que abocarse para definir una postura? Es que para mí tendría que ser Salvador Narrala, porque él es el candidato presidencial. O sea, ¿usted cree que el líder del Partido Liberal, por ser el candidato, es Salvador Narrala? Tendría que ser Salvador Narrala. ¿Y en el Partido Nacional? Tendría que ser Tito Apura. ¿Usted cree que las decisiones del Partido Liberal las toma Salvador Narrala? Es que yo creo que el Partido Liberal no ha superado la división de cabezas que ha tenido en los últimos años. Y pero ahí voy yo. Si yo soy el candidato presidencial, entonces yo tengo que asumir ese liderazgo. O sea, y aunque yo no haya estado ahí, pero si yo ya tengo la candidatura, yo tengo que asumir ese liderazgo. Porque si no lo asumo ahorita, no me van a dejar llegar a la presidencia. Tristemente, lo que usted dice, eso le puede afectar mucho al ingeniero Salvador Narrala, la división que hay, porque prácticamente cada quien jala para su propio molino dentro de la institución política como tal. Cada quien, entonces ahí es donde, a ver, porque una persona diría Roberto Contreras, sí, él es el presidente, pero el que quiere ser presidente de Honduras... Es que me mandan un mensaje acá de quién es el que está atrás de. Entonces yo le escribí a la persona a quien considero y me dice, no, jamás, él es un ángel. Ahora, ay, señor, porque le puedo decir algo, el CNE está paralizado a nivel de pleno, pero la pregunta es, ¿puede seguir haciendo cosas López? Sí. Sí, hay cosas. Para avanzar en el cronograma. Para avanzar en el cronograma y también transmitir el mensaje de que el CNE no está del todo paralizado. Así, mire, ahí van a seguir recepcionando las ofertas de la Ayer se recibió una. Tiene que seguir, lo único que no pueden, ahora, incluso porque yo le decía a Ceci ayer, no es realmente el pleno el que define a qué empresa contratar, sino que hay una comisión, un comité técnico evaluador y sugiere. Correcto. Esta empresa cumple los requisitos que ustedes solicitaron. Aquí les dejamos los nombres. Tienen que tener injerencia, Alex. Sí, lógicamente. Que la decisión llega allá arriba. Pero la decisión ya está consensuada.
Sí, tendría que venir de un equipo que ya esté O sea, conformado. para seguir las reglas, los lineamientos, son ellos los que evalúan, Claro. ¿verdad? Para tomar la El punto que mejor menciona decisión. Rafa es un punto que quizá lo desarrolle más adelante, Rafa, que el CNE no se detiene. Y no se Lo debe que detener. paralizó el señor que hizo la vuelta ayer fue el pleno. El pleno, claro. Pero la institución como Tiene que tal, caminar. yo le digo, ahorita el pleno está así, ¿ves? En un triángulo. Sí. No hay Sí. movimiento para ningún Para lado. ningún lado. Y después del 29 se va a mover. Ahorita va a quedar así hasta el 29. Pero le voy a decir una No, cosa. mira, Alex bueno, fue atrevido en la mañana al asegurar que en agosto, el 1 de agosto, la convocatoria que se hizo de los 18 departamentos Sí. llegar a la capital es para celebrar, porque no habrá TREP. pero le voy a decir una cosa, es para celebrar, pero también para echar responsabilidades. O sea, a ver, ¿a quién le ha echado la culpa a Marlon Ochoa de que no avance el proceso? Al bipartidismo. Bueno, lo que hay que ver es qué pasa con una parte del bipartidismo de aquí al 1 de agosto. Pero es que yo creo que hay que ser claros, Libre no quiere el TREP. O sea, la gente dice que es que quieren cambiar, pero es que el TREP ya fue Está aprobado, aprobado. sí, o sea, ahí no hay vuelta atrás legalmente. No, si hay vuelta atrás legalmente, con una enmienda. Pero no se puede hacer enmienda, Alex, de un proceso del cual lo que está pendiente es recibir ofertas. Por eso es que usted dice es imposible. Entonces le digo que sí es posible, a través de una enmienda que la aprueben los mismos del pleno del CNE. Pero el cronograma, ¿qué hacemos con el Sí, cronograma? no, pero yo solo le debato a usted que no tiene razón usted al decirme de que no es posible. Sí es posible a través de una enmienda que la da la ley electoral y la misma Constitución de la República. Ahora el cronograma es otro pisto aparte. No, porque usted hace el cronograma con las fechas que aprueben Ahorita el ya pleno. tenemos del cronograma 12 días de retraso en el cronograma. ¿Y eso es delito o no es delito? ¿Es delito? Ah, bueno, entonces, por eso le digo, vamos a llegar al 1 de agosto y es más, póngame la última diapositiva porque justo ahí ¿Y vamos a dar. quién va a revisar estos delitos que se están cometiendo? Mire, el que está dormido ahí en la pantalla. El Ministerio Yo le Público. decía ayer, Sí. el Ministerio Público Está está de dormido ahí. El Sí. Ministerio Público está de vacaciones Sí. y aunque Efectivamente están regrese, dormidos. y Sí. aunque regresen, ese es su estado permanente. No, por eso le digo. Entonces, ¿a qué voy ahorita? Y no es nuevo, así ha sido siempre. Mire, Libre tenía el control del proceso con el boicot. Eso es una realidad. Con el boicot que había bajo la presunción de que el Partido Nacional y el Partido Liberal tenían mayoría. Ahora tiene el control del proceso porque con la puesta a disposición del cargo tiene el veto en el Congreso. Esta es la cereza de todo ese pastel. Entonces, hoy el control lo tiene Libre. Por eso le digo, si la oposición no reacciona ahorita, esta cuestión no es de que vamos a esperar 3 días, 4... No, si no reaccionan ya, entonces... bueno, con esa pregunta quería cerrar. Porque la gente dice, tiene que haber elecciones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es suficiente que haya elecciones o tienen que ser elecciones de calidad? No, tiene que ser transparente. Bueno, y mi pregunta Sí, es... porque elecciones hubo en Venezuela. Ok, a eso voy. Pero entonces mi pregunta es, para lo que ha pasado hasta ahora, ¿puede haber elecciones de calidad o ya solo podemos tener elecciones? Como estamos en este momento, solo elecciones. Bueno, entonces, ¿para qué se tiene que preparar la oposición? Para que ir a sean elecciones. transparentes, para que se No. respete la voluntad del pueblo al final, que salga la Claro, urna a votar. pero estoy de acuerdo, pero... Ese es el anhelo. Exacto, o sea, para llegar a eso Sí, tienen tiene que prepararse como revertir lo que han perdido hasta ahora, pero al no poder revertir Porque buena si los tienen- parte si de los lo que tienen se ha controlado, perdido, ¿cómo van a revertir pero si es por que eso hemos le visto digo, una oposición Ahora, mumuja? Rafa, si no logran Cuando- revertir cuando eso, usted dice tienen que revertir- prepararse para competir. Revertir sin garantías para de que- recuperar ese papel de oposición, Alex, para ser protagonistas ellos y en efecto no darle todo el poder al O oficialismo. sea, es Pero- que para usted entonces el TREP, como lo propuso Coset López, es lo más transparente para un proceso electoral. No, para mí el TREP que aprobaron es el que aprobó el Pleno. Es que yo puedo tener mi opinión del TREP, yo sí creo que es porque necesaria usted una dice, verificación. No, pero ahora es que el panorama cambia y preguntó usted si creíamos que solo era necesario elecciones o elecciones transparentes. Ah, Usted lo claro. acaba de preguntar, entonces yo le pregunto a usted, ¿el TREP es lo único que daba transparencia al proceso No, electoral? el TREP Porque contribuye. entonces, si es así como usted lo plantea, yo mejor guardo mi identidad y no voy a votar el 30 de noviembre No. porque entonces mi voto me lo van a hacer perderizo y es otro el que va a decir. no pero- siempre hemos tenido TREP. Sí, eso es que por un lado el TREP contribuye, pero es que yo le hago la pregunta a usted. En Venezuela, usemos el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, para usted, ¿habían garantías de que la elección iban a ser transparente antes del día D?
En Venezuela también Sí, la oposición... La garantía de la que oposición incluso está en el el Tribunal Supremo observatorio- Electoral. Ok, hubo alguna garantía, Sí. pero aún así la oposición decidió competir. ¿A qué le apostaba la oposición? A ganar. Al voto masivo. Ah, bueno. Y que sí lo Y que- tuvo. aquí- Y eso le iba a decir que al final los mismos venezolanos decían que las actas Las ya tenían decían en mano. quién era un ganador. Claro, entonces ¿a qué voy yo? Si la oposición no tiene la capacidad de reaccionar y de revertir la pérdida del cronograma que hasta ahorita han acumulado, entonces tiene que recuperar lo que pueda recuperar del cronograma, pero sobre todo prepararse para competir. O sea, pero eso sí, si el escenario es que va a un proceso sin garantías, porque hasta el momento esto es lo que ya estamos teniendo, entonces tiene que irse con un solo candidato. Si se va separado y sin garantías, ¿quién va a tener el control? Pero ¿y quién va a ceder? Ah, bueno, es que ahí ese es otro tema. La gran pregunta. Ese es ajá. otro tema, pero en este momento esta es la situación. Ana Paola Hall sigue siendo consejera, el Congreso tiene que gestionar su renuncia, ella tendría que presentarla, la oposición tiene que reaccionar, si no reacciona, el control lo tiene libre. Básicamente esa es la situación en este momento. Y me atrevo a decirle una cosa, ya a este punto el tiempo para el TREP es casi imposible. O sea, recuperar el TREP a estas alturas, al 29 de julio, es prácticamente imposible. Sin TREP, le voy a anunciar lo que va a pasar. En marzo de 2021 no hubo TREP en las primarias. Las elecciones primarias, y eso lo pueden buscar los televidentes. De hecho, yo revisé videos de HCH donde se dio cobertura de todo lo que pasó en 2021. El 14 de marzo de 2021 fueron las elecciones primarias. No hubo TREP por varios factores. El primer boletín de resultados, ¿sabe cuándo se publicó? El 17 de marzo, 3 días 14 después. al 17. ¿Usted sabe lo que puede pasar aquí si se publican los resultados 3 días después? Porque esa fue la última vez que no hubo TREP. O sea, Rafa, que usted dice que así como quedamos ahorita, porque se supone que el TREP está aprobado por votación ya dada. Sí, los Entonces, pliegos de Es que no se condiciones. supone. Ocurrió en mayo. Sí, o sea, lo que pasa es que lo quieren desconocer. No quieren revertir. Exacto. Está aprobado. Entonces, ahorita tendremos unas elecciones transparentes y vamos con este TREP. Pero, si a un caso pasa del 29 y no está adjudicado, pues no habrá TREP porque la ley es clara, tiene Sí. que ser adjudicado el A 29. menos que el Congreso amplíe Entonces, el plazo. ¿a Puede el Congreso. a Sí, quien para mí llegue- creo que sería lo más sensato que lo amplíe. Rafa, a quien tenga el control de la presidencia del Consejo Nacional Electoral y le llegue entonces todas las actas, aunque ahí le llegue un resultado, él puede manipular y cambiar y decir el presidente